Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El real valor está en la esencia, las virtudes intrínsecas de cada ser humano. Los necios sacan a relucir las cosas al sentirse menor a otros. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir los datos de una matriz por filas de manera descendente. Se plantea la solución en un programa de 37 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, que va entre las líneas 16 a 28. Aquí entonces declaramos una matriz llamada A, la inicializamos con 9 valores y vamos a imprimir la matriz por filas descendentemente. Entonces observe que se hace un recorrido por filas normal con 2 ciclos. Se imprime la matriz en la fila y columna J. Observe que el segundo ciclo, o sea el que recorre las columnas, va desde n hasta 0. Eso quiere decir que se va entonces a hacer un recorrido desde la primera fila hasta la última, pero cada fila se imprimirán los datos desde la última columna hasta la primera. O sea, en realidad se está imprimiendo los datos de la matriz por filas, pero descendentemente, o sea, desde la última columna hasta la primera. Le invitamos a visitar la tutoría Filas Matriz Descendentemente en Turbo C. Allí se explica más detalladamente el uso de esta función. Entonces, aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite crear programas portables y flexibles, ya que se programan clases y estas son reutilizadas. Para programar orientado a objetos en Objective-C usamos dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y en la implementación se programa la lógica de cada función declarada en la interfaz. O sea que la interfaz tiene la estructura y la implementación la lógica de cada objeto, de la clase filas matriz descendentemente. Veamos la interfaz que va entre la línea 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí en la interfaz damos nombre a la clase como filas matriz descendentemente. Dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declaramos los atributos de esta clase. Declaramos de tipo entero las variables i, j, que se usan como controladoras en los ciclos for de la función ejecutar. Es decir, estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Declaremos los comportamientos o funciones de esta clase. Entonces en la línea 7, para declarar una función, primero se indica el nivel de la función. Con menos indicamos que se va a declarar una función o método de instancia. Luego el tipo de retorno de la función. Esta función no retorna datos, entonces void. Y luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irán los parámetros. Esta función no recibe parámetros. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Los parámetros irán separados con 2 puntos. Ya con esto queda definida la interfaz, o sea, en el compilador sabrá la cantidad de memoria a reservar a cada objeto instanciado de esta clase. Veamos la implementación que va entre las líneas 10 a 29. Esta va entre las directivas @implementation y @end. La implementación se encarga de importar la interfaz, o sea, para programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación hay un método especial, líneas 11 a 15. Este es el método init, que es el constructor por defecto. Este método se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso no es necesario. Este método se invoca cuando se instancian objetos de la clase filas matriz descendentemente, o sea en la línea 33. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada.
Así queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase filas matriz descendentemente. Para usar esta clase en otro archivo, entonces se programaría la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos para evitar así copiar y pegar toda la clase, como en este caso. Vamos a instanciar un objeto para usar esta clase. Eso lo hacemos en el main, líneas 31 a 37. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 33, creamos un puntero llamado obj de la clase filas matriz descendentemente. Para usar esta clase debemos hacer que este puntero apunte a un objeto de la clase. Entonces instanciamos un objeto, primero reservando memoria dinámica a la clase filas matriz descendentemente, invocando la función alloc que reserva memoria dinámica. Luego se invoca el constructor. Entonces en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase filas matriz descendentemente. Y ya se podrá usar el puntero obj. Para usar la clase simplemente será invocar la función ejecutar que resuelve el problema. En la línea 34 entre corchetes se nombra el puntero obj y luego se invoca la función ejecutar. Así entonces el compilador irá de la línea 34 a la línea 16 y continúa mostrando entonces la solución al problema. Por último, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita imprimir una matriz por filas de manera descendente. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos